Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Señor, a expresar mi gratitud. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Señor, vengo a ti, vengo a ti. Vengo a ti, Señor, a expresar mi gratitud. Buenos días, hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? Hemos tenido algunas dificultades técnicas al principio, pero ya gracias al Señor, con la ayuda del Señor sacaremos la transmisión adelante. Bien, sean bienvenidos todos a este espacio de transmisión de la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional en Cartagena. Les bendecimos esta mañana, les abrazamos a todos en el Señor y damos gracias al Señor por sus vidas, por sus familias. Sabemos que después de esta semana llena de incertidumbre, de ansiedades, por la realidad que vivimos, Dios puede darnos esta mañana reposo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él cuida de vosotros. Que esta mañana, hermanos, podamos descansar en Él y en medio de estas realidades podamos ver el Espíritu Santo de Dios obrando de manera especial. Que está detrás de cámara mi hija Dana, mi hija mayor, nuestra hija mayor Dana, ya con 13 años ya. Gracias por eso. Está también mi hija menor, la menor, María José, y mi esposa Berley Huelva, la que tuvo el privilegio de casarse con este pechazo. Desde que me vio, mejor dicho, se enloqueció. A propósito de locos, damos un feliz día a todas las madres de la iglesia, pero también a todas las madres que nos ven, que no hacen parte de la comunidad, pero que son amigos, que son hermanos, que son conocidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor traiga sobre ustedes mucha paz en este su día, ¿no? Aunque no se puede salir a ninguna parte, pero que puedan disfrutar este día de manera distinta en casa, cocinar una comida especial, palomitas de maíz, hacer café, huevo frito, etcétera, etcétera, cosas especiales. Yo voy a invitar a la mía a comer fuera, es decir, la voy a sacar aquí al balcón y de ahí comemos. Bien, hermanos, recordamos que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, María, sé que esto va a sonar muy raro para algunos evangélicos, pero María en el Nuevo Testamento es la gran modelo, es la gran madre. Dice Elizabeth de María, dice, bendita entre las mujeres. También dice, todas las generaciones te tendrán por bienaventurada. Y María entonces se convierte en esa mujer modelo, porque ella se declara sierva de la palabra. Ella dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces María es la modelo, ¿no?, de discípulo, es la modelo de mamá, es la modelo de mujer, pero no la María que ha sido, elevada por alguna tradición cristiana, sino la María, la jovencita marginal, la jovencita campesina, la que no tiene abolengo, ni estirpe sacerdotal, ni poder alguno, pero que Dios la escoge para llenarla de su espíritu, para fecundar en su vientre a su hijo y para traer salvación. A esa María marginal me refiero, y la que canta una canción en donde ella misma declara que Dios va a poner a través de lo que está haciendo en ella el mundo al revés, trayendo salvación, levantando a los humildes y escandalizando a los poderosos. Así que feliz día, madres, feliz día. Oremos. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre esta mañana, Señor. Bendecimos a cada familia que nos ve,
a cada varón, a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente, a cada madre que esta mañana también nos ve, que tú la bendigas y que tú le consueles. Simeón le dijo a María, una espada traspasará tu alma, y que no hay maternidad sin alma traspasada, no hay maternidad sin corazón herido, no hay maternidad sin asumir con profundidad los riesgos de ella, que tú sanes el corazón de cada madre en medio de sus duelos, de los desencantos que produce la maternidad, de los dolores, en fin, que tú traigas sanidad, Señor, que traigas sanidad, que traigas aliento. Toma este tiempo y bendícelo de manera especial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a tener una lectura con esta mamá que está aquí. Una primera lectura de la palabra del Señor, así que prepárense. Buenos días, hermano, amigo, que estás allá en casa. Recibe un fuerte abrazo de parte de nosotros. Y a las mamás, muchas felicidades en este día. Oramos para que el Señor nos dé cada día sabiduría para saber guiar a nuestros hijos y a nuestros esposos también. Amén. Yo les invito a buscar en sus Biblias Salmo 51. Salmo 51, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 6 versículos. Leo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis rebeliones o mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. El Salmo 51 nos recuerda que el salmista está pasando por un momento difícil en su vida. Ha pecado, pero también él sabe que solo Dios es el único que lo puede ayudar, porque en el Señor encontramos la misericordia, el amor, y solo en Él podemos encontrar la ayuda. Hermano, amigo que estás allá escuchándome en casa, no sé si esta semana le has fallado al Señor, has pecado, pero quiero decirte que en el Señor podemos encontrar el perdón, en el Señor podemos encontrar, lo podemos encontrar con los brazos abiertos, un Dios amoroso, un Dios que nos está dando cada día oportunidades, que podemos encontrar a Dios en un Dios justo, un Dios que no es duro, sino un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Así que Él está dispuesto a ayudarnos a levantar cuando lo estemos necesitando. Él está interesado en restaurar nuestras vidas. Así que si hemos fallado, si hemos pecado, no dudemos en ir al Señor, porque Él es misericordioso y amoroso, y solo en Él podemos encontrar la restauración. Así que Él nos está esperando. Que el Señor nos ayude, y cuando estemos en momentos difíciles, nos acordemos que tenemos a un juez que nos acompaña, un juez compasivo, misericordioso y amoroso. Amén. Amén. Bien, hermanos, tengamos un momento de exaltación, de adoración. En la Biblia, la mano es señal de, en algunos casos, de opresión. Pero también la mano de Dios aparece como señal y muestra de liberación a favor de su pueblo.
en Egipto la mano de Dios sacó a Israel. Los profetas, los salmos hablan de cómo la mano de Dios libera a su pueblo, para hablar de la acción de Dios. Y en el Evangelio es la mano de Jesús la que sana, por ejemplo. Eso es muy sugestivo, porque lo que está diciendo es que en esa mano, así como en el Antiguo Testamento, se está revelando Dios para traer salvación. Y hay una canción que quisiéramos entonar esta mañana, creyendo que la mano de Dios puede liberarnos y puede salvar. Amén. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar tu poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar tu poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Que la mano del Señor, hermano, que la mano del Señor, amigo, esta mañana y esta semana se mueva a tu favor, es decir, que puedas sentirlo, que puedas experimentarlo a Él, así como esa mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. La mano de Dios puede manifestarse en tu vida, dividiendo tus mares, es decir, aquello que te impide el paso, dividiéndolo en dos, de modo que puedas avanzar, de modo que puedas pasar, de modo que puedas caminar en este camino que Él te ha trazado. Vamos a recordar esta canción, es una canción de exaltación. Vine a adorar a Dios, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que alabamos. La alabanza es la respuesta agradecida de un pueblo que se sabe salvado. La alabanza no causa el obrar de Dios, es decir, no alabamos a Dios para que Él se manifieste, alabamos a Dios porque Él ya se ha manifestado en nuestras vidas. La alabanza es respuesta a lo que ya Dios ha hecho, es la respuesta agradecida de aquel pueblo que se sabe salvado, sobrepasado por la grandeza de Dios que se ha revelado en carne en la persona de Jesús. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Levanta tu voz ahí en casa. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar.
adorar, dile. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Ahora sí. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró el camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo cantando una canción más movidita. Al que me ciñe de poder. Esta es una canción viejita que creo todos se saben. Les invito en casa a tener también una actitud festiva, una actitud de celebración, de regocijo. Amén. Con los suyos, con el abuelo, con la abuela, con mamá, con papá, con los pelados, con los hijos que están allí. Una actitud de regocijo. Decía el salmista que alababa a Dios con gozo, ¿cierto? Algo así, porque Dios lo había salvado. Ahora mismo se me escapó. Dios lo había salvado. Ya los años van pasando y bueno, Dios lo ha salvado y cantaba por eso, porque Dios lo había salvado. Los salmistas no cantan de la salvación más allá del sol, sino que los salmistas cantan de la salvación de este lado del sol, es decir, de las realidades cotidianas. Uno puede sentirse salvado, librado, asistido por la presencia de Dios. Bien. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Nombre
De ti será mi alabanza en la congregación. Y hoy estamos congregados. Amén. A través de este medio estamos congregados. Que el Señor les continúe diciendo, como decíamos al principio, a todas las mamás, que el Señor les dé un buen día. Amén. Un buen día para todas ustedes. Bien, vamos a tener un momento de reflexión de la palabra esta mañana. Los niños pueden salir a su clase. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo 8, capítulo 8, versículos 5 al 13. Recordemos, como decíamos el domingo pasado, que Mateo nos presenta a Jesús como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. O sea, que en la persona, vida y obra y mensaje de Jesús podemos saber quién es Dios, cómo es Dios de manera definitiva y qué busca. Y que esa presencia fue perturbadora para algunos, especialmente para quienes ostentaban el poder religioso, y fue salvadora para otros, especialmente la gente de a pie, los pecadores sencillos, que tenían ganas de acercarse a Dios, pero que la religión se los impedía. Suena extraño, pero así es. En el del capítulo 5 al 7 encontramos el famoso Sermón del Monte. Jesús desciende del monte y entonces viene el capítulo 8, donde viene una serie de milagros que Jesús hace. Los milagros en la vida de Jesús no eran para llamar la atención sobre él, ni para hacer un show, ni era que convocaba a la gente a un estadio o algo así, sino que eran parte de la andadura de la vida. Es decir, mientras iba, Jesús encontraba gente necesitada, dañada, inhabilitada, y Jesús hacía un milagro y mostraba con eso su identificación y su preocupación por la condición humana. Un milagro era una forma de Jesús responder al sufrimiento del otro. Otra vez, era mientras iban, aparecían esta clase de personas inhabilitadas por la vida, dejados al margen de la sociedad, por la religión, por el poder, y Jesús entonces mostraba con eso compasión, misericordia por el desgraciado, por el desvalido, por el inhabilitado, aún por el excluido, y Jesús entonces obraba de manera especial. Otra vez, no era que convocaba a la gente a un estadio, sino que mientras iba. Y eso nos enseña como iglesia, que la iglesia mientras va, mientras camina, también se convierte en una comunidad sanadora o terapéutica por el poder del Espíritu que la asiste. No es un milagro para el show ni para llamar la atención sobre la iglesia, sino para mostrar cómo la iglesia, como continuadora de la obra de Emmanuel, de Dios entre nosotros, se identifica con aquel que sufre y con aquel que atraviesa dolores o que sufre exclusiones. Entonces, dice en este texto de Mateo 8 al 16, por ejemplo, 17, Jesús, hay tres milagros rápidamente. Uno es el milagro que Jesús le hace a un leproso, apenas desciende del monte. Otro es un hombre excluido por la religión en virtud de su enfermedad, porque en ese tiempo, si usted estaba enfermo, era por castigo de Dios. Entonces eras un maldito de Dios. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús dice en Mateo 25, estuve enfermo y me visitaste? Es decir, estuve maldito por Dios según la religión y te atreviste a ir a verme. Entonces, interesante. Luego, en estos versículos que vamos a ver, Jesús hace un milagro al siervo de un centurión. Y el centurión era un excluido por su etnia, además era un soldado romano. Y finalmente, Jesús hace un milagro a la suegra de Pedro, que dicen los estudiosos que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque le sanó a su suegra, es decir, le devolvió el favor. Al final, mentira más. Pero la suegra de Pedro era una excluida,
no solo porque estaba enferma, sino en virtud de su género. En esa sociedad las mujeres valían en virtud de su hacer doméstico o en virtud de su capacidad para parir, para dar a luz, pero no más. Pero la suegra de Pedro se levanta de la fiebre y dice el texto, y empieza a servir. Ese verbo que se usa allí para servir es el mismo verbo que Jesús usa cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para que ustedes también tomen este modelo de mí. Es decir, que la suegra de Pedro, una mujer, se convierte en el Evangelio en la primera modelo de discípulo. Es decir, si usted quiere ser discípulo del Señor, tiene entonces que mirar a la suegra de Pedro, mirar a una mujer, y de esa forma el Evangelio empieza a voltear entonces nuestro mundo y nuestras categorías, y empieza a invitarnos a la conversión. Usted dirá, pastor, ¿cómo voy a convertir? Yo me convertí hace rato, ya se ven. Por eso es que estás así, porque tú has creído que la conversión es un punto en el pasado, es un evento que ya pasó y no una realidad constante. La conversión es una realidad constante. Todos los días nos estamos convirtiendo. Cada encuentro con la palabra debe ser una invitación a la conversión. Cada encuentro con la palabra es una invitación a la conversión. Por eso, pregúntate hoy, a través de esta predicación, de este texto, ¿a qué me está invitando Dios? ¿A qué quiere revisar Dios en mi vida, ¿no? ¿A qué conversiones me está invitando Dios? Porque a veces creemos que el que tiene que convertirse es el vecino. Menos mal que ya yo me convertí, ya decimos así, ¿cierto? No, tienes que convertirte todos los días. Y el texto dice así. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire qué belleza, qué declaración de bonita, ¿no? Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo a aquel otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. No pasa lo que pasa en mi casa, ¿cierto? O en la casa de muchos de nosotros. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, es decir, harán parte del pueblo de Dios en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Bendito sea el Señor por su palabra. Amén. Bien, quisiera decir rápidamente 3 cosas, porque hoy es el Día de la Madre y no quiero hablar mucho, que hablen ellas, ¿no? Las voces oficiales. Hoy ellas son las voces oficiales, solo por hoy. Ese texto de la mujer, de la suegra de Pedro que se levanta y sirve y llega a convertirse en primera modelo de discípulo, debe cuestionar nuestros machismos y la forma en la que hemos considerado la masculinidad y el servicio al Señor en sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es para el Día de los Hombres. Vamos a ver este texto, hermano, rápidamente en 3 grandes porciones, por así decirlo, 3 escenarios. El primero es un escenario físico. El texto dice que Jesús vino a Capernaum. Capernaum era una ciudad costera, allí cerca al mar de Galilea, o adjunta al mar o lago de Galilea, al norte de Israel. Y Nahum, Capernaum significa ciudad de Nahum, ciudad de Nahum. Y allí en Capernaum, que luego se convierte en un escenario muy importante para Jesús, para su predicación y para su ministerio, en Capernaum había una importante guarnición militar romana. Centurión es un título militar y significa, no es un nombre propio, es un título militar y significa el que lidera una centuria, es decir, el que tiene a cargo 100 soldados. Entonces no era sencillamente una persona, un soldado raso,
era una persona con un alto rango militar. Ahora, es importante porque yo sí creo que hay una intencionalidad muy clara en el Evangelio, porque en Nahum, el profeta Nahum, que es el profeta que critica fuertemente a Nínive y su imperio voraz y su actitud de carnicero frente a los demás, en el profeta Nahum, el texto del profeta Nahum cierra diciendo que no habrá sanidad para el opresor, para el oprimido, que Nínive, la gran opresora, tendrá una herida tan profunda y tan abierta que la sanidad para Nínive, para el opresor, será imposible. Así cierra el texto, puedes leerlo en Nahum 3:19. Pero me llama la atención que tal vez este texto o esa historia hace parte del imaginario colectivo de Israel ya en su tiempo. Y este texto precisamente, un miembro de la potencia opresora, un miembro de Roma, encuentra sanidad en la persona, vida y obra de Jesús. Es decir, que de una u otra manera Jesús está diciendo que sí hay esperanza para el opresor, que sí hay esperanza para el que oprime, que sí hay sanidad para la honda y profunda herida de aquellos que se han dedicado en la vida solo a oprimir y solo a maltratar. Entonces, eso es un asunto que hay que explorar de manera mucho más profunda, pero quisiera dejar eso allí planteado, de pronto para en semana volver al texto y tocarlo con el texto de Nahum y eso, y mirar otros detalles. Pero sí hay sanidad para el oprimido. El opresor también puede encontrar en la persona de Jesús sanidad. Luego hay lo que yo he llamado en mis notas un escenario crítico que se presenta ya a través del diálogo que Jesús entabla con el centurión. Si Jesús era un Mesías que traía liberación, no tenía que hablar con un centurión romano. Pero lo que llama la atención del texto era que Jesús no solo no rechazó al centurión, sino que habla con él. No solo habla con el centurión, sino que también cede a su petición. No solo cede a su petición, sino que Jesús alaba y se asombra por la fe del centurión. Entonces hay una progresión en el texto. Yo me imagino que la gente que seguía a Jesús, que ya venía extrañada porque Jesús es capaz de tocar a un leproso, y un rabino no podía tocar a un leproso, y la gente viene asombrada, extrañada. ¿Qué clase de rabino es esto? ¿Qué clase de maestro es este? Pero ahora la gente espera que Jesús no entable conversación con un centurión, pero es lo que Jesús hace. No solamente recibe al centurión, miembro de la fuerza opresora, sino que Jesús habla con el centurión. No solo habla con el centurión, sino que cede a su petición. No solo cede a su petición, sino que Jesús se asombra de la fe del centurión. Y yo amo y me encanta y me gusta esta imagen del Jesús que se asombra. Amo, me gusta la imagen del Jesús que se asombra por la fe de los otros. El Jesús que alaba también la fe del otro, porque no es ese Jesús que se nos ha presentado a veces, el Jesús que todo lo sabe, el Jesús para el que ya todo está dado, el Jesús para el que ya todo está sabido, sino el Jesús que se deja asombrar por lo demás y por los demás. No es ese Dios tipo griego, impasible, inmutable, espíritu puro, omnipotente, ¿cierto? Que nada lo mueve, que nada lo asombra, que nada lo lastima, sino es ese Dios en la persona de Jesús que se asombra por la fe de alguien, y especialmente cuando es alguien que no es parte del pueblo, entre comillas, de Dios. Hermano, no es ese Dios cuadriculado, ¿cierto?, sino uno que se asombra. Y lo importante del texto finalmente es que la palabra de Jesús tiene carácter terapéutico, es decir, la palabra de Jesús puede sanar. Amén. ¿Cuántos creen esta mañana que la palabra del Señor Amén. Puede traer sanidad a las realidades sociales,
familiares, individuales, de pareja, eclesiales. La palabra de Jesús sana. La palabra del Evangelio sana. La palabra del Evangelio nos sabe enfermos. Pero el centurión hace la declaración, una de las declaraciones más bellas del Evangelio. No soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra, Señor, y mi criado se sanará, porque la palabra de Dios tiene efecto terapéutico. La palabra de Dios sana. Me encanta esa imagen sacada del mundo de la salud y aplicada a nuestras realidades, a las realidades del Evangelio, ¿no? Pero quisiera cerrar esta sección crítica con una observación sobre el asombro. Hermanos, es muy importante que cultivemos en nuestra vida la capacidad de asombro. Si algo perdemos cuando nos vamos volviendo adultos o maduros en la fe, entre comillas, es la capacidad de asombrarnos. Si algo perdemos es la capacidad de asombrarnos, y eso es una lástima y es una pérdida que lamentamos, porque por varias razones, pero les voy a decir aquí varias razones por las cuales no nos asombramos, no admiramos lo otro, lo demás. En primer lugar, no nos asombramos por nuestra visión de Dios o nuestra visión de Jesús. La visión que tenemos de Dios o de Jesús es el Dios cuadriculado, para el que ya todo está dado, que ya todo lo sabe, el Jesús que ya todo lo sabe y que no se deja asombrar por nada, ¿cierto? Entonces Jesús, el Jesús serio, que va caminando por los caminos y le dice a Pedro, Pedro, sígueme. ¿Ah? Estoy aprovechando aquí, ¿no? Pedro, sígueme. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ese Jesús así, no es el Jesús amable, no es el Jesús juguetón que el Evangelio presenta, no es el Jesús querendón. A propósito, quiero recomendar una serie que me recomendaron, Gary me la recomendó y nos la vimos aquí en familia. Estamos esperando la segunda temporada en inglés de Chosen. Para los que no hablan inglés, el elegido, ¿no? El elegido. Nos presenta a Jesús así, una imagen impactante, pero un Jesús que se acerca, un Jesús que habla, un Jesús que acompaña, un Jesús que asombra. Entonces, la primera razón por la que no nos asombramos es por la forma en la que nosotros hemos asumido a Dios. Un Jesús serio va a dar discípulos serios, predicadores serios, cuadriculados, que no se ríen porque la risa es pecado, que no hacen un chiste, el humor porque, aleluya, esto es una cosa seria. ¿Y quién te dijo que la seriedad no implica también la celebración del humor y la risa? En primer lugar, no nos asombramos por el Dios que nos han presentado. En segundo lugar, no nos asombramos por nuestros juicios de valor que emitimos sobre los demás. A veces estamos tan prevenidos con los demás que hemos perdido la capacidad de asombrarnos por el otro. Miren, hay una escena en el Evangelio en donde mientras Jesús está asombrado porque una pecadora le está ungiendo los pies y ha vaciado un frasco de perfume, los religiosos dicen por acá, oye, si él fuera un profeta genuino, supiera qué clase de mujer es esta. Mientras Jesús está asombrado porque una pecadora lo adora, los religiosos están cuestionando y han perdido la capacidad de asombro. ¿Por qué? Por los juicios de valor frente a los demás. Por ejemplo, en esta cuarentena, antes de la cuarentena, el vecino escuchaba el serrucho de Mr. Black y ha puesto el vecino en estos días canción de Marcos Witt, de Jesús Arián, y enseguida decimos, mira, quien lo escucha, antes escuchaba el serrucho de Mr. Black y ahora alaba, Señor, te doy gracias porque el vecino ha cambiado el serrucho por el martillo, Señor, o algo así. Es decir, ¿por qué no celebramos? No celebramos por nuestros juicios de valor sobre los demás. Siempre estamos criticando al otro. Y esa crítica y esa prevención y ese recelo nos invalida para el asombro. En tercer lugar, nos asombramos porque nos hemos dejado comer por el trauma de la rutina. Lo otro se nos ha vuelto paisaje. Las niñas se nos volvieron paisaje. La esposa ya parece la hermana.
¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, es un campanazo de alerta que tienes que despertar, como lo decía Octavio Paz, el olvidado asombro de estar vivos. Se nos olvida de asombrarnos porque estamos vivos. Entonces, no nos asombramos porque nos hemos acostumbrado a la rutina. Y en cuarto lugar, y muy importante, no nos asombramos por nuestros orgullos. Claro, porque si yo celebro la fe de otro, si yo celebro los dones de otro, los favores de otro, entonces eso implica que yo tengo que reconocer que allá afuera, fuera de mí, está aconteciendo algo bello, algo hermoso, algo digno de loar, algo digno de aplaudir, algo digno de alabar. Y mi orgullo no me permite hacerlo. Mi orgullo no me permite hacerlo. Entonces, sí, pero Jesús alaba, Jesús dice que la fe del centurión lo ha asombrado y lo pone de ejemplo. Eso es lo tercero que voy a decir, pero no nos deja asombrarnos. Y aquí voy al finalizar esta parte, hermanos. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, entonces llegó nuestra parálisis y nuestra ausencia de crecimiento. Si has visto una persona que no crece, es aquella persona que ha perdido su capacidad de asombrarse. Y lastimosamente muchos evangélicos se han vuelto religiosos, criticones, cuestionadores, orgullosos. Mira eso, y siempre son los mismos con las mismas, no crecen. La gente llega a la iglesia, los nuevos se discipulan, se bautizan, empiezan a crecer, empiezan a traer más personas, empiezan a servir, pero ese hermano siempre allí, ¿por qué? Porque ha perdido su capacidad de asombro. Oro para que el Señor te sane, ¿sabes? Porque yo estuve allí. No crean que esto lo leí en un libro. Ay, Pastor Giovanni leyó un libro como sobre cómo perder la capacidad. No, ¿cuál libro ni qué 8 cuartos? Yo estuve allí. Yo estuve allí en esa visión de Dios cuadriculado. Yo estuve allí valorando a los demás siempre con recelo y sospecha. Yo estuve allí donde la rutina me mató el asombro. Yo estuve allí donde el orgullo no me dejaba celebrar la fe de otros. Es decir, esa gente que siempre opina para enseñar. Usted se ha encontrado con hermanos así. Ellos siempre están opinando para enseñar. Nunca opinan para crecer. Uno publica algo en Facebook, por ejemplo, y siempre están buscando peleas. Siempre están reclamando. Nunca están diciendo, oye, qué bello esto. Oye, qué bello aquello. Oye, no había mirado esa parte, ese texto. Oye, déjame pensarlo. Sino que siempre es la crítica. Siempre allí el dedo señalador. Y sabe, cuando eso pasa, hermano, ya tienes casi la lápida encima, porque no vas a crecer más. Pero si te abres al asombro, entonces oxigenarás tu vida y oxigenarás la vida de los que van contigo. ¿Por qué? Porque empezarás a convertirte. Amén. Y en tercer lugar, un escenario pedagógico. El primer escenario físico, Capernaum. Segundo escenario, el escenario crítico, el diálogo y el asombro de Jesús. Y el tercer escenario, el escenario pedagógico. Jesús ahora, a partir del asombro que ha sentido por la fe de este man, de este tipo, ahora voltea y mira a los suyos y dice, wow, no he visto una fe así en Israel. Imagínense lo duro que debió ser para ellos. Es como si yo dijera hoy, wow, no he visto una fe así en la iglesia. No he visto una fe así en aquellos que se creen cristianos de hace rato. Una fe así como ninguna fe en Israel. Y es un soldado romano, y es un miembro de la fuerza opresora. Jesús no invita al soldado a una oración de fe. Reconoce y celebra la fe que ya ese soldado tiene. Repito eso. Jesús no invita al soldado a una oración de fe. Repite conmigo esta oración. Sino que reconoce la fe que ya el soldado tiene y la aplaude y la pone como modelo. Jesús no dice, uy, sí, qué confesión de chévere, pero es romano. Jesús no dice, uy, sí, muy bonito y todo, pero no es el centro familiar. Jesús no dice, uy, sí,
qué bonito y todo, pero no es el AIC. Jesús no dice, uy, sí, pero no es protestante. Jesús no dice, uy, sí, qué bonito y todo, pero escucha esa música que a mí no me gusta. Jesús no dice, uy, sí, qué bonito y todo, pero viste de esa forma, esa ropa que a mí no me gusta esa ropa, etcétera, etcétera. Es decir, porque más allá de nuestros prejuicios culturales, religiosos, está la confesión de fe profunda. Solo tu palabra Amén. puede traer sanidad. Amén. Estamos capacitados para eso, hermano. Nosotros pasamos criticando al otro. Uy, sí, qué bonito, pero es católico. ¿Y quién dijo que los católicos no glorifican y no alaban a Dios? Tenemos algunas diferencias que pueden ser discusiones para otros escenarios. Uy, sí, pero es católico. Lástima, ¿no? El Evangelio lleva y nos llega a cuestionar esas líneas que hemos trazado de diferenciación y esos muros que hemos levantado para guardarnos de los demás. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que está esperando, o allá dentro de sus casas hoy, ¿no? Porque hoy es toque de queda, que está esperando simplemente que reconozcamos lo que ya Dios está haciendo y que nos acerquemos y diga, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, amigo? Admiro lo que Dios está haciendo en ti. Y esa admiración abre escenarios para mutuas conversiones, porque Giovanni tiene que convertirse en algo y Berledi de muchas cosas, de algo también, ¿cierto? De algo también. Entonces, a veces creo, hermano, que la gente termina convirtiéndose no al Señor, sino a uno, ¿no? A la forma de uno ver el mundo, a la música que uno escucha, a la ropa, a la forma en la que uno se viste. Sí, la gente no tiene que convertirse a ti. La gente se convierte al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No dice de modo que si alguno está en centro familiar, ya. No, hermano, por favor. A veces creo que nuestra tarea evangelística a veces ha estado cargada de orgullo, de arrogancia, de prepotencia. En vez de celebrar la fe de otros, imponemos la fe en los otros. Y creo, hermano, que textos como estos es un llamado a la humildad que nos vendría muy bien en este tiempo de cuarentena. El llamado a la evangelización incluye el reconocimiento y la confirmación de lo que ya Dios está haciendo en otros, de lo que ya Dios está haciendo en otros. Les voy a comentar aquí un testimonio. Saludo a mi mamá, la hermana Bene, feliz Día de las Madres, y a mi suegra, Claribel Carriazo. Cuando yo empecé a conocer a mi esposa, cuando ella se enamoró perdidamente de mí, locamente de mí, yo llegué a esa casa donde se confesaban católicos romanos, y jamás he abierto la boca para decirle algo a don Armando y a doña Clary. Jamás. Ha bastado mi testimonio, mi servicio a ellos. Creo que celebran una fe distinta a la mía, pero que Dios también está con ellos. Amén. Nos reunimos hoy, reímos, recochamos, hablamos de todo. Yo va por aquí, yo va por allá, con mis cuñados, con mis cuñadas, con mis suegros, lo más de chévere. Cuando ha habido momentos difíciles, yo va, ora. Cuando ha habido momentos difíciles, yo va, ¿qué dice el Evangelio? Pero allí están. Amén. Allí están. No he tenido que abrir la boca y decir, arrepiéntanse, sino que he mostrado que Dios también está conmigo, con ellos, y hemos abierto mutuos escenarios para la conversión. Yo les invitaría a eso, hermano. No a ser jueces de los demás, sino a comunicar la fe en los demás a través de actos de servicio. Mucho de nuestra evangelización tiene que ver con reconocer lo que ya Dios está haciendo en la vida de otros, para desmontar nuestros orgullos y nuestras arrogancias. Cuando los espías llegaron a Jericó, a la casa de Rahab, la prostituta, ya Dios estaba allí. ¿Sí o no? Que quite la mano. Cuando Pedro fue a donde Cornelio a regañadientes, ya Dios estaba allí en la casa de Cornelio. Cuando Pablo predica a Lidia, ya Dios había obrado en el corazón de Lidia para que no le diera tanta lidia.
Cuando Pablo llegó a Atenas, ya Dios estaba allí. Pablo llega y dice, al Dios no conocido, a ese en que yo les vengo, ya Dios estaba allí. Cuando los españoles, los reyes católicos, enviaron misiones a lo que hoy es América Latina, ya Dios estaba aquí. Ya los moradores, los que morábamos aquí, teníamos conciencia de lo divino. Entonces, yo no sé ese orgullo que nosotros nos gastamos para la evangelización. Y finalmente, hermano, en esta parte del texto, Jesús habla del carácter universal del evangelio. Dice que vendrán gente de oriente, de occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac, es decir, harán parte del pueblo de Israel. Es decir, Jesús está corriendo la cerca, todas aquellas líneas divisorias que habían trazado. Dice, vendrá gente que ustedes pensaban que no iba a venir. Y nos invita también con eso a revisar nuestras tradiciones religiosas que hemos levantado por años. Y hay una parte que me asombra del texto, termino con esto. Quiero leer ese verso, porque me ha asombrado ese texto, ¿no? Dice al final, pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué curioso, ¿no? Que el texto dice que los merecedores del infierno, si queremos llamarlo así, serán precisamente los hijos del reino. Es decir, aquellos que se creían salvados terminan perdidos, y aquellos que son perdidos terminan siendo salvados. Eso nos invita a revisar nuestras categorías, porque en el Evangelio son los religiosos los que merecen el infierno, no los irreligiosos. En Mateo 23 también Jesús va a condenar a los escribas y fariseos y los va a declarar merecedores de condenación, de la condenación. No quiere decir que va a pasar así. Lo que quiero decir es que seamos muy cuidadosos con esas categorías que hemos trazado. Aquí están los salvados, allá los perdidos. Ellos merecen el infierno, nosotros merecemos el cielo. Mucho cuidado, que cuando optamos por esa posición, tal vez los que estamos mereciendo el infierno somos nosotros, por nuestro orgullo y nuestra arrogancia, porque no hemos entendido de qué trata el Evangelio del Señor. Hermano, algunas aplicaciones, a mí no me gusta usar casi aplicaciones porque eso ha perdido la fuerza, me gusta usar más el término subversiones, algunas subversiones para este tiempo. Primero, el milagro de Jesús en el texto no es tanto que Jesús haya sanado a alguien. Ese no es el milagro, porque Jesús sana muchas personas. El milagro es que la misericordia de Jesús haya traspasado las barreras étnicas y religiosas y haya sanado al siervo de un centurión romano. Ese es el verdadero milagro. El milagro no es que hoy llames a tu mamá y digas que la amas. El milagro es que llames hoy a una persona con la que tienes diferencias y digas, hermano, amigo, perdóname. Ese es el verdadero milagro. Otra vez, el milagro en el texto no es tanto que Jesús haya sanado a alguien, porque Jesús sana a varias personas. El milagro es que la misericordia de Jesús, un judío, haya traspasado las barreras sociales, étnicas, y haya sanado a alguien que no podía sanar, según su categoría, al siervo de un soldado romano. Que la misericordia, hermano, de nosotros, de la iglesia, traspase las barreras étnicas y religiosas y puedas tocar a alguien que no cree como tú, que no confiesa como tú, pero que dice, solo la palabra de Dios puede traer sanidad Amén. A mi vida. Amén. En segundo lugar, la palabra sana. Amén. La palabra de Jesús sana. Hermano, esta semana exponte a la palabra de Jesús. Amén. A la palabra del Evangelio. A la palabra que sana. A la palabra que tiene carácter terapéutico. Lee el Evangelio y di, Señor, sáname. La palabra de Jesús sana físicamente. La palabra de Jesús sana emocionalmente. Amén. Pero también la palabra de Jesús sana teológicamente. Es decir, hay cosas que he creído, que he pensado, que debo reorientar a partir del Evangelio. No a partir de tu tradición evangélica, sino a partir del Evangelio. Y la palabra llega para sanar teológicamente. Amén. Exponte a la palabra que sana.
que sana físicamente, que sana emocionalmente, pero que sana teológicamente también. Y hay una tarea para esta semana. Quiero dejar una tarea. ¿Quién sabe cuál es la tarea? ¿Sí? Tarea. Esta semana vive para ser asombrado. ¿Cuál es la tarea? Vivir para ser asombrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que asombrar. Que tiene que asombrarte. Oiga. Que tengo que vencer muchas cosas. Que tengo que vencer la rutina, que tengo que vencer mi juicio de valor sobre los demás, que tengo que superar la imagen que tengo de Dios y que tengo que superar el orgullo que no me permite reconocer que allá afuera hay algo bello, hay algo digno de alabanza, que yo no lo hice, que yo no lo inventé, que no fue mi idea. Hay gente que siempre uno le dice, mira fulanito que es líder, pastor, no, ya yo había pensado en eso. Sí, o sea, nunca se asombran. Sí, ya el Señor me lo había revelado. Ya el Señor me lo había revelado. Entonces escondemos nuestro orgullo detrás de frases espirituales. Entonces uno dice, yo para qué le digo a este man si ya él lo sabe todo. Pero no, qué bueno que como pastores también, frente a una idea de un hermano, podamos decir, hermano, ¿sabes qué? Qué bueno, ¿no? Qué chévere por eso. Que como papás podamos asombrarnos con nuestras hijas y decir, hija, ¿sabes qué? Qué buena idea. ¿Sabes? Yo no lo había visto así. Que yo no tenga que decirle a Dana, ya el Señor me lo había revelado ya, porque Dana otro día no va a comentarme nada. Entonces, esta semana vive para asombrarte por tu esposa. Si tu esposa se levanta y tú ves que en vez de decirle, amor, estás como despeinada, dices, estás como un esparaquín, eso significa que has perdido la capacidad de asombro. Así me dice. Asómbrate. Entonces, vive para asombrarte. Pero sobre todo, vive para asombrarte por la fe de alguien que no se parece a ti. Ahí es donde, como dicen en mi pueblo, donde la puerca tuerce el rabo. Vive para asombrarte, sí, pero vive para asombrarte por la fe de otro que no necesariamente cree en Dios como tú crees. Qué bueno que esta semana puedes llamar a un amigo católico, por ejemplo, y decirle, hermano, oro por ti, admiro tu fe, admiro tu interés. Qué bueno que esta semana puedes llamar a un amigo que no es de tu misión, que no es de tu confesión. Pastor, testigo de Jehová, unitario, pentecostal, de la Asamblea de Dios, que no son de la IEC, lo que sea. Pero decir, hermano, ¿sabe qué? Admiro tu fe y admiro lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu familia. No, que no lo llames para convertirlo. Tienes que convertirte a mí. No, que llames para celebrarlo, para afirmarlo. Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Algunos van a pensar que esto debilita la tarea de la evangelización. No, por el contrario, la afirma y la fortalece. Porque cuando llames a alguien para afirmar la fe, algo en ti también se está convirtiendo y algo está haciendo Dios en tu vida. Hermano, que el Señor te bendiga de manera muy especial. Amén. Hermanos de Centro Familiar Cristiano, que el Señor los bendiga de manera especial. Amén. Amigos que nos ven, que el Señor los bendiga de manera especial. Y que esta semana puedas vivir para asombrarte. Asómbrate, vuelve a ser un niño. Deja los juicios de valor, deja el orgullo, deja la arrogancia, deja el ya yo sabía, deja ya el Señor me lo había revelado, deja eso. Y oye, sabe qué buena idea, hermano. Oye, sabe que no lo había pensado. Y eso afirmará tu liderazgo, ¿sabe? En casa, afirmará con tu esposa, te afirmará en la iglesia, te afirmará en la empresa, te afirmará en la oficina. Deja el orgullo y la arrogancia disfrazado de espiritualidad y de oración. Por favor, sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Porque la palabra del Evangelio sana, no solo física y emocional, también teológicamente. Amén. Sé sano en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana cumplieron años los siguientes hermanos. Celebramos los cumpleaños. Amén. La hermana Sandra Molinares, Ligia Paciminio, la tesorera, César Aguirre, Ciara Jiménez, está cumpliendo hoy Ciara en España. Desde aquí un fuerte abrazo para ti, también para Stephanie Santana en España. Luzdario Pino, también felicidades. Entonces para ustedes felicidades. Esta semana cumplen años otros, pero el domingo lo celebramos. Prepárense, hermanos, para el último domingo de este mes.
celebrar la cena del Señor. Ese domingo fue genial. Hay una hermana de la iglesia, la hermana Eunice, 84 años, lloraba porque yo le di la cena por teléfono. Y ella lloraba y decía, pastor, qué detallazo, qué belleza esto. Es una hermana que vive para asombrarse. Ustedes la conocen, por eso yo digo que ella tiene más vida que todos los jóvenes de la iglesia reunidos, ¿no? Es una señora que se asombra. El pastor Pablo Caballero, mi papá, en San Marcos, allá en San Marcos hay un poco de amigos y hermanos de la iglesia Luz y Salvación que nos ve, de Cristo Vive también. Abrazos para ustedes. Que el Señor los que el Señor los bendiga. Mi papá dijo que yo anunciara que el otro domingo estará transmitiendo a las 10 de la mañana. Ya ellos cuadrarán detalles, pero ya el man se va a lanzar al mundo de las redes sociales y del Facebook Live. Entonces bendigo a mi papá. Es un hombre que ha vivido para asombrarse. Él siempre que yo predico está allí pendiente y con sus noticas y cogiendo notas y diciéndome, hijo, qué palabra de bonita, qué mensaje. Yo creo que eso lo ha mantenido fresco, ¿no? Todo este tiempo. Bien, muchos saludos para él también. Él también ha sido para nosotros como una mamá. Y no voy a llorar. Bien, oremos. Hay unos enfermos. Recordemos a la hermana Rocío Romero, mamá de César Aguirre, está en la clínica. Lisset Llano, la secre, ya salió, pero sigue en tratamiento. Nuestra hermana Doris Herrera, un fuerte abrazo, hermana Doris, para usted, que Dios la visite. A nuestro hermano Ismael Santana ha pedido que oremos por José Negui Suárez, un familiar. Oremos por Cristian Rodríguez en Chile, también quebrantado de salud. Hay hermanos que han sido afectados directamente por el virus. No podemos dar nombres aquí por un asunto de seguridad, ¿no? Y de respeto, pero sabemos quiénes son. Que el Señor les abrace, hermanos, allí. Hemos estado pendientes con el liderazgo de la iglesia. Hermanos, damos gracias también por la generosidad, por los mercados que han llegado. Ayer recibimos, yo no quiero hablar de esto porque no quiero convertir esto en un escenario, pero mucha generosidad, y agradecemos al Señor y a ustedes, todos aquellos que se sienten aludidos, gracias. Y vamos a seguir así, haciendo allí en los barrios, en los sectores, cadenas de solidaridad, cuidándonos. Usted es un pastor allí, usted es un misionero allí, y bueno, damos gracias al Señor por eso. Bien, hermanos, ya vamos a orar para despedir este tiempo. Que el Señor les dé un buen tiempo, ¿no? Esta semana, el martes a las 7 de la noche, vamos a ir cuadrando cosas, porque esto va para largo, entonces tenemos que ya cuadrar otras cosas a nivel de la transmisión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a esperar allí detalles. Algunos pueden descargar en su Smart TV la aplicación de Facebook Watch, algo así, o directamente en Facebook también pueden vernos allí. Hay gente que nos ve en el televisor grande y salimos grandes como nos merecemos, ¿no? En grande. Pablo Mercado me decía anoche que nos veía así en grande, entonces, y muchos hermanos que nos ven ¿en qué? Televisores pequeños. En televisores pequeños, ¿no? Acá no me está diciendo algo, pero no. Bien, y en YouTube, ¿no? En YouTube Gary está pendiente de convertir este formato en formato de YouTube y colgarlo también allí, muy pendiente de eso. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por cada hermano, por cada amigo que nos ha visto. Yo sé que tu palabra esta mañana trae sanidad a nuestras casas, sanidad física en el nombre de Jesús, pero sanidad emocional. Hay muchos hermanos ya hastiados del encierro, con cuadros de ansiedad, que tú sanes emocionalmente, pero también teológicamente. Permítenos exponernos libremente al texto evangélico y sin tanta cosa, sin tanta tradición, considerar la posibilidad de haber estado equivocados y de ser sanados teológicamente. Padre, sana nuestra hermana Rocío Romero, Lisset Llano, Doris Herrera, Cristian Rodríguez, José Negui Suárez. A cada familia, cada hermano sea sanado por tu poder, pero haznos a nosotros agentes de tu sanidad, de tu provisión en esta semana.
Ilumina a los gobiernos nacionales, ilumina al gobierno departamental, ilumina al gobierno de esta ciudad, pero también a cada ciudadano de a pie, común y corriente, el empleado, la empleada, que podamos vivir este tiempo con todas las precauciones higiénicas necesarias para prevenir y poder superar esta situación. Padre, en tus manos nos encomendamos. En tus manos encomendamos a cada madre, a cada mamá. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo desde aquí. Que la pasen muy bien y que vivan esta semana para asombrarse. Amén.